Vamos a hablar ahora de salud, de un tema que es muy común y puede presentarse de manera muy frecuente en nosotras las mujeres y son las infecciones vaginales. No tiene por qué dar pena hablar de esto, Julito, porque afectan a mujeres de todas las edades. La mayoría ha tenido una infección vaginal por lo menos una vez en su vida. Por eso hoy nos está acompañando el doctor Carlos Fernández, médico cirujano. Vamos a hablar de los cuidados y de la prevención. Doctor Fernández, bienvenido a Mañanas con Uno. Mónica, gracias. Julio, buenos días. ¿Cómo está? Muchas gracias. ¿Qué son las infecciones vaginales? Bueno, realmente las infecciones vaginales hoy en día son sencillas. Sin embargo, es importante que la gente sepa cómo aparecen y de dónde vienen. La mayoría de gérmenes, las bacterias, los hongos, están en la piel normalmente. Sí. Pero cuando hay factores de riesgo que generan la situación, entonces cuando empiezan las infecciones. Hay unas que tenemos que diferenciar, que son las que se producen por contacto sexual y que son las que pertenecen a lo que llamamos normalmente las ETS, enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, hoy vamos a contar un poco más, es de la candidiasis vaginal, una infección vaginal muy común que hoy en día es casi como si uno tuviera un resfriado, una gripa. Bueno, ahora, antes de que avance, doctor, mencionó los factores de riesgo. Sí. ¿Cuáles son? Bueno, esos factores de riesgo básicamente son el exceso o el defecto en el aseo en el área vulvovaginal. ¿El exceso también? Sí, sí, porque cuando uno se asea en exceso, retira el moco protector de la vagina o de la vulva. ¿Qué? Y ese es el que tiene las bacterias buenas que van a impedir que las bacterias y los hongos entren a la cavidad vaginal. ¿Qué es asearse en exceso? ¿Cuántas Por veces ejemplo, deberíamos hacerlo al día? Lo ideal es en la mañana, con agua tibia, caliente, como quieran el agua, pero no deben usar jabones perfumados ni jabones alcalinos. O sea, el jabón que normalmente se usa para el cuerpo y esas cosas, no. ¿No? No, porque ese jabón es muy alcalino y en contacto con la mucosa vaginal mata las bacterias buenas que tiene la vagina, que se llaman los lactobacilos. El lactobacilo es una bacteria que tienen todas las mujeres en la mucosa vaginal y que es la encargada de darle un ambiente ácido a la vagina para que esos gérmenes no puedan ingresar. Cuando uno elimina esa bacteria y altera ese equilibrio, es cuando empiezan las bacterias y los hongos a ingresar porque ellos están ahí. Entonces, en todas las duchas deberíamos tener un jabón vaginal, un jabón especial, sí, para esta zona. Hoy en día ya el mercado ofrece jabones especializados con un pH muy bajito, ácido, para evitar esto. ¿Qué más? ¿Qué otros factores de riesgo podemos mencionar? Mantenerse con ropa húmeda, ya sea el vestido de baño, la ropa de gimnasia. O los cocos mojados. Exactamente. Por ejemplo, el uso de toallas higiénicas y protectores diarios sin cambio frecuente. No quiere decir que no se cambien, hay que cambiarlas con muchísima frecuencia. Siempre le digo a las pacientes, mire, una caja de protectores trae 100. Eso no es para 100 días. Eso es para usarlo en un lapso de 15, 20 días. Se deben cambiar con frecuencia. Hay otra cosa que está generando mucha infección hoy en día y está de moda rasurarse a profundidad. Sí. Entonces, el rasurado a profundidad elimina el vello púbico. Sí. Y el vello púbico es un mecanismo de defensa, es un colchón de aire que tiene la vulva para mantenerse fresca y mantenerse ventilada sin que sude, porque cuando suda, entonces imagínate, tú tienes el protector diario, te rasuraste, tienes ropa interior de licra, que es otra recomendación que debe en lo posible evitarse, debe usarse ropa de interior de algodón, entonces te pones ropa de licra, protector, un pantalón de cuero, un pantalón sintético, un blue jean apretado y te vas a correr todo el día 10, 12 horas. Ni siquiera tiempo de comer tienes, entonces ahí es donde empiezan los problemas. Ese incremento en la temperatura, ese incremento en la humedad, lo que hacen es que las bacterias que están ahí crezcan, los hongos crezcan y colonicen rápidamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No nos depilamos ahí? Pues lo ideal es no mucho. No mucho. No mucho. Así como se arreglan ustedes las cejas, que no se las quitan totalmente porque es un mecanismo de defensa, igual se debe hacer con el área vulvovaginal. Debe rasurarse a medio, no profundamente. Ahora, si lo hace, perdón, Julio César. No, tranquilo. Quería opinar al respecto. No, yo estoy aquí escuchando muy juicioso. Tengo una pregunta, pero se la voy a hacer después de la pregunta de nuestros televidentes. Ok, perfecto. ¿La ropa apretada produce infecciones? Ahí está exactamente, justamente, Mónica y Julio, lo que estamos hablando. La ropa apretada no permite que haya ventilación y se mantenga una temperatura óptima. El cuerpo necesita temperatura óptima y en áreas donde hay
pliegues de piel, y eso es importantísimo que se mantenga ventilada y baja la temperatura, porque si no se favorece toda la proliferación de estas bacterias. Bueno, seguimos con los factores de riesgo. El uso de anticonceptivos, el uso de antibióticos, el uso de duchas vaginales. Cuando las mujeres usan anticonceptivos, hay una propensión a tener este tipo de infecciones. Sin embargo, como el control es médico, el médico le va a ir orientando. Lo mismo cuando se dan antibióticos por cualquier causa, el médico debe advertir a la paciente o la paciente preguntar si se hace necesario que esté pendiente, y generalmente sí, porque el antibiótico, si bien es cierto que elimina las bacterias malas, también puede afectar el lactobacilo y generar este tipo de molestias. ¿Por qué se sigue hablando mucho de las toallas higiénicas y no de la copa vaginal? Lo que pasa es que ese es un tema tabú también. No hemos llegado hasta allá. Muchas mujeres hoy en día todavía tienen el tabú. El término genérico sería no les gusta mucho escarbarse. Entonces, eso no ha llegado a ese nivel aquí en Colombia. En países industrializados sí es muy común, aquí todavía no. Y pues también viene de la educación de la casa, ¿no? La mamá es la que le enseña a la hija, se usa así, 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 se cambia así. Entonces, ese tipo de cosas son las que favorecen en un momento determinado que se presenten este tipo de infecciones. Ya tengo otra pregunta, doctora. No sé cuál sea el orden, pero la voy a hacer. Tranquilo. ¿Las mujeres se deben limpiar de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? ¿Eso influye también en las infecciones? ¿De atrás hacia adelante o hacia adelante hacia atrás? atrás? Correcto, sí. No, sí, está bien. De adelante hacia atrás, y debe enfatizarse esto desde que las mujeres son niñas. O sea, cuando las niñas están aprendiendo sus hábitos sanitarios, es importante que la mamá les enseñe que se deben limpiar siempre de adelante hacia atrás. ¿Por qué? Porque al revés están llevando contenido del intestino fecal hacia la vulva y se va a infectar, va a llevar bacterias del intestino hacia la vulva y se va a infectar. Entonces son esas niñas que muy jovencitas, muy chiquitas, 5 o 6 años, tienen flujos inexplicables que también deben ser obviamente manejados por el pediatra, pero esa es la razón. Cuando van a ver, no, la niña se está limpiando al revés porque le parece más fácil hacer de adelante hacia atrás que pasar la manito por detrás y limpiarse de adelante hacia atrás. Doctora, hay más preguntas de los televidentes. Perfecto. ¿En un cáncer se pueden convertir las infecciones? No se convierten en cáncer, pero si las mujeres que tienen, por ejemplo, cáncer, que están inmunosuprimidas, ya sea por el medicamento que están tomando o por la infección, son propensas. Entonces, en el tratamiento de las infecciones vaginales es muy común que las mujeres hoy en día tengan disponibles medicamentos que se pueden usar libremente y que se pueden adquirir sin venta bajo receta, pero tienen unas limitaciones. ¿Cuándo recomendamos nosotros que una mujer con una infección vaginal vaya al médico? Cuando es la primera vez en su vida o cuando es virgen. ¿Para qué? Para que el médico le enseñe cómo es la enfermedad, le explique, le cuente cómo es el tratamiento, y en el caso de las mujeres vírgenes, para que sea el médico quien aplique el tratamiento para que ellas no se vayan a maltratar o lastimar. Mujeres mayores de 65 años, precisamente por lo que la televidente acaba de preguntar, porque son mujeres que pueden tener otras enfermedades mucho más complejas, más difíciles de manejar, y piensan que es algo sencillo. Entonces, siempre con el médico. Mujeres en embarazo, mujeres en lactancia y, por supuesto, aquellas mujeres que tengan una enfermedad concomitante, por ejemplo, diabetes. Si tiene diabetes, es importante que sea el médico quien trate las infecciones vaginales. Y por último, aquellas mujeres que en el último año hayan sufrido más de 3 o 4 infecciones vaginales o que los tratamientos no les hayan resultado, es clave que estén con el médico. Por último, estas enfermedades son de tratamiento en pareja, no es que mi compañera o mi esposa o mi amiga se hace el tratamiento y yo feliz, no. Yo como hombre soy responsable porque compartimos nuestra vida. Entonces, el hombre debe recibir tratamiento también, son tratamientos muy sencillos. ¿Porque la mujer se la puede transmitir al hombre? Claro, generalmente, a pesar de no ser una infección de transmisión sexual, la candidiasis vaginal, el hecho de tener contacto con una mujer que tenga en ese momento la infección, pues el hombre termina también llenándose de hongos en el pene y va a tener sintomatología que generalmente no pasa de rasquiña y escarapeladura de la cabeza del pene, pero si la mujer se hace el tratamiento y él no,
pues simplemente va a repetir. Y vuelve y se claro, la pasa a entonces ella. es un círculo vicioso que tenemos que romper y se rompe haciendo el tratamiento en pareja. Bueno, si ustedes también tienen preguntas desde sus casas o desde donde nos estén viendo, desde el trabajo, desde el gimnasio, desde la panadería, a través de sus tabletas o sus celulares. La panadería, sobre todo. Claro, no, hay gente que sale de la casa. De su café con leche Hay en la gente que sale de la panadería. casa. A mí me escriben, claro, salen de la casa, ponen el televisor y se conectan desde su celular desde www.canal1.com.co. Pueden llamarnos si tienen preguntas al 410-7325. Mientras entra esa llamada, doctor, tenemos también preguntas de redes sociales. Muy bien. Esta es de Diana. ¿Es cierto que al usar baños públicos puedo contraer una infección? Sí, es posible, generalmente si el nivel de aseo del baño no es lo suficientemente adecuado. ¿Así no se siente uno? Sí, porque puede salpicar. Puede salpicar el agua del sanitario y puede contagiarse. Lo que pasa es que la mucosa vaginal realmente es tan poderosa y tiene tantos mecanismos de defensa que difícilmente sucede, pero sí puede suceder. Entonces siempre las precauciones, deben tomarse precauciones con el uso de baños públicos, especialmente si uno sabe que el aseo o si solo con verlo o el olor ya sabe que son de dudosa reputación, pues uno debe tener precaución. De hecho, yo siempre le digo a las mujeres, absténgase, trate de ir a un centro comercial donde hay un mayor cuidado en los baños públicos y este tipo de cosas precisamente por la afluencia de público y no tanto el bañito de por ahí de cafetería, de caseta, eso no es tan recomendable, sin embargo, sí se debe tener precaución. ¿O va a ser antes de? Sí, exactamente. Tenemos llamada, la primera llamada, Juli. Sí, cómo no, acá, aló, sí, hola. Buenos días, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Marcela. Hola, Marcela. Tu pregunta para el doctor. Tengo tres preguntas, empezando por las mujeres o niñas que están empezando su menstruación y utilizan mucho el baño de los colegios. Y usted sabe que en los colegios a veces lo lavan bien y a veces no. Y la protección de que ellos con esas bacterias, con sus baños públicos allá en los baños, cuando se van a cambiar su toallita o algo, también pueden verificar bacterias, porque los baños allá, se sabe que lo utilizan muchas niñas y uno no sabe el aseo de ellas. Segundo, cuando uno tiene 43 años a 60 años, uno no tiene las bacterias cuando está joven, sino puede ser cuando tenga esa edad, verificación de granitos en la parte vaginal o mal olores porque uno cambia de toalla o verificación del ánimo en el cuerpo. Gracias. Bueno, mira, con respecto a las niñas cuando están comenzando en su periodo de menstruación y eso, es muy importante. Lo primero que uno tiene que enseñarle a los niños desde muy pequeños y a las niñas es el lavado de manos. Hoy en día está demostrado que lavarse las manos evita muchísimas enfermedades e infecciones. También las mamás deben proveerles una pequeña carterita a las niñas donde lleven bien preparaditas y organizadas sus toallitas higiénicas de tal forma que ellas puedan entrar al baño del colegio rápidamente, cambiarse sin tener que sentarse, nada de eso, pero obviamente habiendo hecho previamente el lavado de manos. Ahora, con respecto a las mujeres mayores, a medida que va pasando la vida, pues obviamente las bacterias buenas, los lactobacilos, se van fortaleciendo en la medida en que van conociendo mayor cantidad de gérmenes y esto evita de una u otra forma que hayan infecciones. Cuando las mujeres empiezan a entrar en la etapa de premenopausia, empieza a haber un cambio importante en su sistema hormonal y ese cambio importante en el sistema hormonal hace que esas defensas disminuyan. Por eso las mujeres en etapa premenopáusica o posmenopáusica sufren con mucha frecuencia infecciones vaginales y es el ginecólogo, el médico, quien está llamado a darles un tratamiento de sustitución para que ellas mantengan sus niveles hormonales en el cuerpo y de esta forma se evite, o sea, que su mucosa vaginal se mantenga indemne durante todo el tiempo mientras pasa todo este periodo. Doctor, ¿qué tanto cuidado debemos tener también, no solamente con nuestro aseo personal, sino con el lavado de nuestras prendas íntimas? Dicen que no usar los detergentes comunes con los que lavamos toda la ropa. Por ejemplo, aquí Nelly Esperanza nos dice una pregunta: ¿qué hay de cierto que lavar los cucos con vinagre blanco es bueno? Sí, hay muchos métodos. Lo importante es lavarlos con cuidado. Hoy en día también existen jabones especializados para el lavado de la ropa íntima. Es jabones especializados que no dejan muchos residuos ni nada de estas cosas y usar un poquito de vinagre blanco no tiene ningún problema. De hecho,
el medio ácido, que ese vinagre representaría lo que representa el lactobacilo en la vagina, ese medio ácido. ¿Y se le agrega al jabón? Sí, se mezcla, se lava con, se le echa vinagre blanco al agua con que se está lavando la ropa interior, y ese ácido destruye o mata bacterias o gérmenes que estén presentes en ese momento. Bien. Pero deben estar absolutamente seguras de retirar todo el vinagre, porque si no, ¿qué va a pasar? Van a hacer una dermatitis de contacto a nivel vulvar, porque de pronto apenas empiezan a sudar, empieza a salir el vinagre si no lo retiraron adecuadamente. Y antes de la última pregunta de redes, ¿desde qué edad se puede usar la copa vaginal, doctor? Generalmente se recomienda en mujeres adultas, mayores de 18, que ya hayan tenido vida sexual activa, ¿no? Bien. Pregunta de redes. Si siempre uso condón, ¿por qué tengo una infección vaginal? ¿Puede ser el látex? Sí, algunas mujeres eventualmente pueden ser alérgicas al látex de los preservativos. Y esa alergia se manifiesta como una inflamación y como un daño en la mucosa, entonces por eso se puede presentar este tipo de molestias. ¿Por qué? Porque los químicos que tiene el preservativo para eliminar los espermatozoides y no permitir que se muevan y todo esto puede ser dañino para la mucosa vaginal, no de todas las mujeres, de algunas. Hay hombres que también son alérgicos a los preservativos, entonces hay que buscar otros métodos de planificación. O puede ser diferentes. otra causa, porque usted bien lo dijo, doctora, hace un rato, que no todas las infecciones vaginales son causa o son consecuencia de las relaciones sexuales. Sí. Para finalizar, doctor, ¿cómo se trata una infección? ¿Se quita sola? No, les voy a contar rápidamente dos cosas y es los síntomas. Los síntomas en una candidiasis vaginal. En una candidiasis vaginal se caracteriza por tener un flujo abundante, blancuzco, grumoso, no oloroso, eso es muy importante, no debe oler. Es un flujo que genera rasquiña, irritación, sensación de escaldadura o de quemadura en el área vulvar. Esas son las características de una candidiasis vaginal. Cualquier flujo que sea amarillo, verdoso, gris, con pintas de sangre, que la mujer tenga fiebre o que huela feo, debe buscar ayuda con el médico porque ya es una infección de otro tipo que requiere manejo con antibióticos, con antiparasitarios y eso. ¿Cómo se trata una infección vaginal por hongos? Muy sencillo. El avance de la ciencia ha progresado mucho. Si ustedes le preguntaran a sus mamás, dirían, yo ni siquiera sabía qué tenía, pero el médico me dio tratamiento durante 20 días o un mes. Hoy en día esto ha evolucionado a tal punto que tenemos un solo óvulo vaginal que se aplica una sola aplicación y se acaba el problema porque el efecto es residual. Y el compañero sexual pues debe usar una crema a base de clotrimazol principalmente, se usa durante 4 o 5 días y santo remedio. Pero la mujer hoy en día con una sola aplicación es más que suficiente, teniendo las medidas de precaución que mencionamos antes para evitar todos estos factores de riesgo, y con eso van a tener una vida relativamente tranquila, una vida sexual sana. ¿Y siempre no se da cuenta o puede tener una infección y no tener ni idea? Al principio puede iniciarse sin tener ni idea. Algunas infecciones de tipo bacteriano o viral, especialmente las virales, pueden no tener síntomas iniciales, y por eso muchas veces sucede lo que sucede, que tienen infecciones, tienen relaciones por ahí, van regando la enfermedad porque no saben que la tienen. Especialmente las enfermedades virales a nivel vaginal son bastante complejas y no muestran señas inicialmente. Y finalmente, doctor, ¿dónde lo pueden seguir consultando? Bueno, nosotros tenemos una página muy interesante que se llama www.bayerandina.com, o si no www.ginocanesten.com.co. Allí pueden ingresar a hacer consultas en directo. Siempre va a haber médicos que los van a orientar y les van a contestar absolutamente todas las inquietudes que tengan.